El tema de la marihuana es un tema sumamente interesante. El uso de las drogas tiene una gran antigüedad. De hecho, las drogas las podemos clasificar en tres tipos de drogas de acuerdo a sus fines. Las drogas con fines medicinales, las drogas con fines rituales y las drogas con fines recreativos. Las drogas con fines medicinales, que tiene que ver mucho con el aprovechamiento de que se llama la herbolaria, es de una gran tradición, es parte del nacimiento de las civilizaciones. Las civilizaciones empezaron a identificar desde el principio cuál era el uso más apropiado de las distintas plantas, cómo esas plantas podían ser elementos importantes para resolver problemas de salud. Lo hicieron, por supuesto, bajo el principio de prueba y error, pero a la larga van creando una tradición alrededor del uso medicinal de las plantas. La segunda parte tiene que ver con los sujetos que fueron identificando el alcance del efecto, digamos, positivo que tenían algunas de estas plantas, que serán en muchos sentidos los brujos, que serán los chamanes, que serán las personas que podrán llevar a la comunidad el significado que tiene el uso de esas plantas, pero ya no nada más para fines curativos, sino para un mayor alcance. El mayor alcance tiene que ver con el poder que van adquiriendo estos sujetos en ese tipo de sociedades. Este alcance, ¿sí?, les va a dar poder. En las primeras civilizaciones, los hombres que conocen el alcance, por ejemplo, de las drogas, van a tener un poder especial. Ese poder especial tiene que ver básicamente con el conocimiento de la naturaleza y la posibilidad de predecir. El tercer uso que tienen las drogas es el uso vinculado con la parte recreativa. Mientras los dos primeros usos, el uso medicinal, el uso, digamos, ritual, son de una gran tradición. El tercer uso, ¿sí?, el recreativo, va a tener momentos a lo largo de la historia. Sin embargo, va a ser mucho más importante a partir del siglo XIX. El siglo XIX, por lo menos para Occidente, va a significar la oportunidad de utilizar las drogas de otra manera. Es decir, la droga ya no tiene ni fines rituales ni fines medicinales, tiene el simple afán de disfrutar. La marihuana es una droga que tiene en México una gran tradición. Tenemos algunos corridos que nos recuerdan, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, el uso de la marihuana. La marihuana es una droga relativamente suave. Ahora que está en debate su legalización, también está en debate el alcance que puede tener en la salud de los sujetos. Si uno lo ve como un proceso histórico, las drogas, como la marihuana, han formado parte, digamos, por lo menos durante el siglo XX, parte de una cultura primero soslayada, escondida, y después poco a poco más visible, ¿sí? Hay actividades muy vinculadas al uso de estas drogas. Por ejemplo, el área de los artistas, pero de repente se nos olvidan otras áreas que no son tan visibles, como sería la labor militar. En las áreas militares, en otras áreas, hay un consumo de drogas. Me parece que ese consumo de drogas lo tiene uno que medir en dos dimensiones: el alcance social de la droga y el alcance médico de la droga. Si nosotros lo vemos solamente a través del alcance social, se vuelve un problema de salud, que puede ser delicado. Sin embargo, los estudios recientes sobre el efecto de la marihuana nos muestra que su mayor, digamos, efecto nocivo está en la parte de las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas es que al parecer, el consumo frecuente, constante de marihuana provoca indolencia intelectual, es decir, dificultades para aprender.
Creo que por ahí está la principal dificultad. Hay que tomar en cuenta también que la marihuana está asociada mucho a los jóvenes, a los estudiantes. Entonces, por ahí está un poco, pero tiene que ver mucho con el nivel de consumo, es decir, cuánto consumes, ¿sí? Con qué frecuencia lo haces, ¿sí? Creo que por ahí está el principal, desde mi punto de vista, el principal problema de la marihuana, porque consumirla de otra manera la asociaría un poco a estas drogas legales como el tabaco o como el alcohol, ¿sí? Donde un supuesto consumo medido, regulado, reduce los riesgos de problemas de salud. Hay otro problema asociado al consumo de la marihuana que tiene que ver ahora con la parte de la salud y es el efecto, además del efecto cognitivo, los daños que puede hacer especialmente en las vías respiratorias. La marihuana, como otras sustancias, el tabaco, tiene una serie de componentes nocivos que pueden dañar zonas como la garganta, los pulmones. La marihuana finalmente nos mete al problema de en quién está la decisión de consumir o no consumir la droga. En una sociedad liberal, en una sociedad democrática, en una sociedad abierta, parece ser que es responsabilidad de cada uno de los individuos asumir, ¿sí?, el consumo o no consumo de la droga. En las sociedades que han legalizado las drogas, se reducen los problemas de salud graves porque hay un tratamiento, hay toda una serie de programas que los van atendiendo. Sin embargo, esos programas que los van atendiendo son costosos socialmente. Impedirlo, prohibirlo, genera problemas de otro tipo que pueden ser más costosos. En el caso de México, nuestro problema principal está en la violencia que se ha generado a través de la producción, distribución y consumo de drogas, aunque los dos primeros factores son los realmente importantes, ¿sí? No somos una sociedad con alto consumo de marihuana, pero sí somos un gran productor, distribuidor de marihuana, especialmente hacia Estados Unidos. He de decir que cuando uno analiza el proceso histórico de esta distribución, de esta producción y esta distribución de droga, pues nos damos cuenta que esto comienza en los años 20 del siglo pasado y que esto que vemos como grandes zonas de producción, son grandes zonas de producción desde hace mucho tiempo, son grandes zonas de producción donde la comunidad ha aceptado, no propiamente, voluntariamente el asunto, pero ha aceptado que exista este tipo de trabajo, este tipo de labor, ¿sí? Creo que nosotros podríamos reflexionar en el sentido de si la marihuana representa un problema severo de salud, un problema severo digamos, de poner a la mano a los jóvenes una sustancia que es nociva por sí misma, ¿sí? O reflexionar si crear marcos jurídicos, marcos legales que le permitan a las personas saber los alcances y la posibilidad de adquisición, siempre y cuando esos marcos sean lo suficientemente transparentes. Finalmente hay un asunto que tiene que ver con el consumo de las drogas. En la historia del consumo de la marihuana en México, nos encontramos con periodos donde ha habido una persecución muy fuerte de la distribución, de la producción, y otras donde se ha permitido un poco transgrediendo la ley, transgredir la ley y permitir que suceda este uso. Creo que la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer si la legalizamos o no la legalizamos? Históricamente es mucho más adecuado entrar en procesos de legalización con marcos jurídicos lo suficientemente bien establecidos y con la flexibilidad suficiente para que pueda a la larga establecerse una serie dentro de lo posible, una armonía social que no provoque o lleve a las personas a caer en condiciones muy desfavorables, ¿sí?
Me parece que en este sentido, finalmente, la sociedad es la que decide, ¿sí? Y la sociedad debe participar más de esta decisión, ¿sí? Esa es en general mi aportación.